Bien, la derivación del primer antivírico, digamos, cuando se empezaron a utilizar con los herpes, se hizo desde un antineoplásico. Entonces hemos visto que los tres frentes de acción van en ese sentido, en el sentido de que no se fije, de que no se reproduzca y que no se suelte. Y entonces, en este sentido tenemos fármacos antivirus, y debo leer porque, bueno, la verdad es que el tema es espeso, hay fármacos para dar, tomar y regalar, pero hay otra cosa que es importante. Estamos viendo que además con el desarrollo ahora mismo de los virus, con el desarrollo de los virus, y no tanto porque en medicina natural el virus como tal, salvo, cuidado, virus que están absolutamente demostrados, no se contempla como una enfermedad de viento frío. Esto es por definición. Esto es por definición. Cuidado, tampoco se pretende desde la medicina natural el tener, digamos, la solución ni para el SIDA ni para este tipo de casos, pero concretamente con el tema de los herpes, en el que, bueno, se desarrolla un antivírico que es el aciclovir, y que curiosamente, además, cuando tenemos un paciente con un herpes, bueno, por ejemplo, un herpes labial o un herpes genital, que además ahora se están propagando, porque además en el caso concreto de los enfermos de SIDA, tenemos que establecer una diferencia. Está digamos, el seropositivo, es decir, el paciente que ha tenido contacto, ha tenido relación de alguna manera con el virus, y entonces ha generado una serie de mecanismos, y bueno, eso, digamos, está latente. Hay división de opiniones, y como siempre, además, en el tema de la medicina hay que pensar que cada paciente es un mundo y cada paciente desarrolla su patología en su tiempo y en su momento. Pero bueno, a veces, bueno, se estaba diciendo que si podía haber 10 años, transcurrir 10 años desde que, bueno, una persona es seropositivo, no manifiesta patología, hasta que desencadena o aparece esa patología del enfermo de SIDA, con las consecuencias que eso conlleva. Entonces, en este tipo de pacientes, claro, como además el tema del mundo del virus es un tema en el que estamos en mantillas. De hecho, cuando vemos fármacos antivirales en los que nos dicen ya en el mismo libro, nos dicen que el mecanismo de acción no se conoce. El mecanismo, concretamente contra la vidaravida, dice, su mecanismo de acción no se conoce con exactitud. Dice, probablemente interfiera en la síntesis del ADN vírico de forma similar al aciclovir. El gran problema, además, que tienen los antivirales es que generan con demasiada rapidez mecanismos de resistencia, aquellos de los que hablábamos con los antibióticos, y además por una mutación genética. Es decir, ellos mismos son básicamente ADN o ARN, y claro, generan su mismo mecanismo de defensa y cambian absolutamente todo su código genético, y entonces se defienden contra ese antiviral. Y hay que cambiar de fármaco. Entonces, ¿cómo se administran los antivirales? Hemos visto que el aciclovir, que es un fármaco, bueno, se utiliza para los herpes virus con mucha frecuencia y para la varicela. Y entonces, bueno, se absorbe por vía oral lentamente, y produce resistencias con mucha rapidez. Pero que luego hay otra cosa. Vamos a ver las reacciones adversas. La eliminación básicamente se hace por riñón. Es importante cuando estamos viendo por dónde se hacen las eliminaciones de los fármacos, puesto que siempre estamos viendo cómo el órgano que tiene que trabajar para eliminar según qué fármaco nos estemos tratando al paciente, va a generarnos reacciones adversas. Cuando vemos que hay fármacos, veíamos que había antibióticos que producían auténticos problemas de oído. De hecho, hay pacientes que han tenido que, bueno, consumir
han tenido que tomar ese tipo de antibióticos y de hecho hoy padecen una sordera acusada o tienen problemas de oído, incluso tienen que llevar algún aparato para oír. Es decir, esos son los posibles regalos que, por supuesto, lo que hay que valorar, lo que se valora desde un punto de vista profesional es la cuenta de resultados. ¿Cuál es el riesgo que tenemos? Si a este paciente necesitamos meterle un fármaco, un antibiótico o un antiviral que sabemos que es hepatotóxico, como es el caso de los antivirales, en general de todos, hepatotóxico, producen todos, de alguna manera, y no vamos a irlos viendo uno por uno, porque tampoco les voy a aburrir, todos producen reacciones a nivel hepático, todos tienen que ver de una forma directa con la función renal, puesto que en pacientes que tienen insuficiencia renal, que puede ser que ya constitucionalmente cuando están afectados por una invasión vírica, pueden ya venir cojeando de un problema renal, o bien se puede generar ese problema renal con, por ejemplo, el aciclovir se elimina por riñón, además se elimina como tal. Obviamente, bueno, pues al principio esa función renal puede estar funcionando, puede estar bien al 100%, pero como se elimina tal y como va, puede llegar a acabar generando problemas a nivel renal. Eso mismo es lo que va a alimentar que esté más tiempo el fármaco en plasma, se distribuya, porque hay que tener en cuenta que es que el aciclovir, concretamente, se distribuye en riñón, si la concentración en plasma, supongamos, es de la que sea X, bueno, pues en riñón es el 1000% más de la concentración que hay en plasma. Y en pulmón el 130% más de la concentración. Claro, esto, si tenemos inicialmente un riñón que está perfectamente sano, que todos sus aclaramientos, todos sus sistemas de eliminación están funcionando perfectamente, si le estamos machacando, solo es cuestión de tiempo que al final ese riñón claudique o disminuya su sistema de trabajo. ¿Qué va a suponer? Que esté más tiempo el fármaco en el resto del organismo. Si vemos cómo se multiplican las concentraciones, que no es la misma la concentración que hay en plasma como la que se puede ocurrir en pulmón o en riñón o en el resto de los órganos y vísceras del organismo, vemos que a lo largo del tiempo eso va a ir acabar dañando las estructuras del paciente. ¿Puede tener efectos secundarios? Pues de todo tipo, desde si hay otra forma de administración de los antivíricos. Cuando estamos hablando del herpes, aquí también con los antivíricos tenemos que ver que se utilizan de forma tópica, en forma de pomada oftálmica para los ojos. ¿Por qué? Porque hay un tipo de herpes, el herpes. ¿Cómo trabaja el herpes? Supongamos, además el herpes sabemos, eso a nivel costal es lo que llaman en España la culebrilla, ¿no? ¿Qué ocurre? El herpes, en principio, supongamos un nervio, bueno, pues todos hemos visto, alguna vez hemos tenido que hacer un empalme en casa con un cable, ¿no? El cable es esa cosa blanca de plástico y dentro está un cobre, que es el que transmite la electricidad. Bueno, pues básicamente un nervio pues sería una cosa parecida, ¿no? En el sentido, hombre, no es igual, en el sentido de que el cobre que hay dentro de un hilo, de un cable con el que conectamos la lámpara de este foco del estudio, bueno, pues está continuo. En el caso de los nervios son neuronas, que hay una terminación presináptica, posináptica, los neuroreceptores que transmiten la información. En fin, si quieren un día eso lo hacemos con un lápiz y un papel y se explica sencillísimamente. Pues bien, en el caso de los herpes, ¿qué ocurre? El sitio ideal para el herpes, bueno, pues la banda de mielina. ¿Qué es la banda de mielina? La banda de mielina es lo que envuelve al nervio. Entonces, ¿qué ocurre? Que se lo come. Por eso asienta en el ojo, en el nervio óptico. Entonces, este fármaco que era el aciclovir, se utiliza para pomadas oftálmicas. ¿Qué ocurre? Que produce quemazón, sensación de quemazón, lógicamente. Estamos hablando de un fármaco, estamos hablando de algo que tiene que actuar directamente dentro de la célula. Entonces, tiene que entrar arrasando. Va a entrar un poco como un hipopótamo en una cacharrería. O sea, va a entrar arrasando.
¿Para qué? Para tratar de resolver eso, que precisamente no se vuelva a reproducir ese virus que nos puede infectar y nos puede acabar matando. Entre las reacciones adversas era eso. A nivel, cuando se utiliza a nivel intravenoso, nos puede producir a nivel local problemas y, cuidado, que nos puede producir una insuficiencia renal automática, aunque usted tenga el riñón bien. Entonces, yo entiendo que cuando vemos esto de los virus, uno se pregunte, porque también me lo he preguntado yo, es decir, cuando yo me estaba planteando el programa, me decía, bueno, pues que claro, tampoco puedes generar miedo en los pacientes. Evidentemente que cuando hay que utilizar las cosas, un antiviral, hay que utilizarlo. Está claro que en el caso concreto del SIDA, pues hombre, se ha resuelto en el sentido, bueno, se ha resuelto, no se ha resuelto, se ha alargado. Si antes la vida media de un enfermo de SIDA con el AZT, pues gracias al AZT era de 9 meses, ahora se ha multiplicado a más de 2 años. Bueno, en algún sentido, ahora ya se está buscando el tratamiento, la terapéutica triple con este tipo de antivirales para el AZT, y de hecho en Francia ya se puede comprar en las farmacias directamente, no es como antes que el tratamiento se daba en los hospitales, en las clínicas nada más, era de uso clínico exclusivamente. Ahora ya se vende en las farmacias. ¿Qué ocurre? Concretamente con el AZT, bueno, pues en el caso de un paciente con SIDA seropositivo, bueno, pues en el caso de un seropositivo que sabemos que va a desarrollar la patología como en el mejor de los casos en el plazo de 10 años, se empezó a utilizar el AZT un poco como medida preventiva, pero cuidado, todos y cada uno de los antivirales, hemos visto que la aciclovir nos podía producir por vía intravenosa una insuficiencia renal, Hemos visto que si produce esa insuficiencia renal va a aumentar su tiempo de vida, lo que llamábamos la semivida de un fármaco en plasma, va a aumentar su tiempo de vida en el organismo y va a estar haciendo más daño. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos dando ese fármaco en un paciente que ya tiene un problema con los linfocitos T, con los CD4, que ya tiene un problema de inmunosupresión, que ya está debilitado su sistema inmunitario. De hecho, además, este tipo de pacientes no están abonados solo a esa patología, tienen lo que se llama infecciones oportunistas. ¿Por qué? Porque claro, todo su sistema defensivo está bajo. Esa es la razón por la que este tipo de pacientes te puede desarrollar más infecciones víricas, incluso más infecciones bacterianas. ¿Por qué? Su sistema no está funcionando como debe. Si además le estamos haciendo más deficitario, le estamos haciendo más débil, cuidado, yo no estoy planteando la bondad o no, porque evidentemente algo hay que hacer con este tipo de pacientes. Pero está claro que desgraciadamente las razones por las cuales hoy por hoy todavía no se ha conseguido, no solo porque no olvidemos que este tipo de patologías no son solo el SIDA, quizás el SIDA porque tiene más publicidad, hay más enfermedades víricas, independientemente que estemos de acuerdo que quien las originan sean virus o no, que estén identificados esos 14 virus, aquellos 9 del ADN y aquellos 4 o 5 del ARN, independientemente que esos estén identificados y que estemos o no de acuerdo en que a lo mejor la pauta de tratamiento podía ser buena en principio, y como siempre, por supuesto, en medicina siempre será buena una pauta de tratamiento preventiva, por supuesto. Una vez que ya tenemos instaurado el problema, que desgraciadamente ya vemos como actualmente en el caso del SIDA, como exponente de enfermedad vírica que no se resuelve, pero bueno, no es solamente el SIDA, pues tenemos algo que habitualmente estamos viendo frecuentemente todos los años cuando, bueno, pues la gente, cuando llega el otoño o llega el invierno, sí, cuando llega el otoño, se vacuna contra la gripe, ese virus que es un virus de la gripe. Y cada año además se identifica ese virus, pues un año puede ser el virus de México, otro año puede ser el virus español, otro año puede ser el virus de Hong Kong, de donde usted quiera. Entonces, muchas veces, claro, dices, vale, de acuerdo, tú da lo mismo que lo identifiques, pero si lo que tengo que hacer es preparar al paciente, si le estoy colocando un antiviral que estamos viendo que produce, bueno, depende de cada uno de ellos, pero en general,
producen alteraciones incluso nerviosas, producen alteraciones, anemias, cuidado, en el caso del AZT, incluso anemias en las que hay que hacer llegar a transfundir al paciente. Si tengo un paciente con un SIDA activo, con un SIDA terminal, claro, sé que es el único arma que tenemos. Entonces, actualmente la posibilidad trivalente es el AZT, la didanosina y la didesoxicitidina. Yo es que, como no manejo estos fármacos, pues debo leerlo, además yo no puedo engañarles a ustedes para nada. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos, por supuesto, por un lado intentando, hemos visto que la gran dificultad, si seguimos pensando en que el virus lo que hace es entrar dentro de la célula y utilizarla para sus fines, claro, el fármaco, lo que tengo que darle es algo que arrase, pero es que arrasa con lo bueno y con lo malo. Si partimos de la base de que lo óptimo es que sea el propio organismo, porque ¿cuál es la razón por la que usted se infecta hoy del virus y no se infectó porque tendría relación con ese virus seguro hace 1 año, 2 años o 3? ¿Por qué no se infectó entonces? Si hacemos un estudio clínico seguro, serio, una historia clínica seria, y estudiamos y preguntamos al paciente, resulta que a lo mejor ese paciente tiene una baja de defensas. Ha pasado por una racha en la que ha perdido peso incluso. Si le estamos encima colocando algo que es hepatotóxico, algo que es nefrotóxico, y eso es el gran problema que tenemos con los antivirales, independientemente de que estemos o no de acuerdo. Las reacciones adversas de los antivirales están descritas en cada uno de los antivirales. Aquí se está contando que se están buscando, cada día más hay una carrera en ese sentido, buscando el más efectivo con lo de siempre, buscando la posibilidad de que haya menos efectos secundarios. Pero el caso es que cuando vamos buscando las combinaciones antivirales, concretamente en el caso del SIDA, o en el ébola, o cualquiera de estos, vemos que cada vez que hacemos combinaciones antivirales, porque además estamos viendo que generan resistencias rápidamente, porque el virus muta rápidamente, y ya ese antiviral ya no funciona, ya no vale. Entonces se coloca otro, que es más agresivo, pero a su vez sigue produciendo, o produce más indefensión en el paciente, más disminución de sus defensas, más problemas a nivel hepático, más problemas a nivel digestivo. Y entonces estamos, por un lado, no sabemos qué hacer. Eso es lo que está ocurriendo, concretamente en el caso de los antivirales en medicina moderna. Y bueno, se va buscando y esperemos, por el bien de todos, que se consiga una solución. Porque, bueno, el día que se consiga la solución contra el SIDA, supongo que se podrán conseguir soluciones contra este tipo de problemas del SIDA. En fin, que haya suerte. Buenas tardes y hasta pronto.